iniciar, vamos a iniciar la grabación de esta clase y vamos a trabajar a lo que vinimos, listo. María Liliana, hola. Buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo me le va, profe? ¿Bien? Todo bonito, todo bien con todo el mundo. Vamos a empezar ahora sí en forma. Bien, entonces, en la primera clase, ¿quiénes no estuvieron en la primera clase? Jesús David. Ah, ok, listo. Jesús, contanos. Ah, bueno, tú eres de IF, contanos un poquito de ti. Hola, profe. Sí, yo soy estudiante de Ingeniería Física de octava matrícula, tengo 67% de avance y me he estado metiendo un poquito en el tema de todo de redes neuronales, de deep learning con el profe Diego Aristizábal en los cursos que ha dado. Incluso ahorita la idea es seguir trabajando con él, empezando ahorita en septiembre, ya unos poquitos de IF, metiendo el tema de óptica, que es el otro tema que también que me ha apasionado. Entonces tengo metido con usted el curso de computación cuántica, me comentó eso y me parecía muy interesante para profundizar y expandir mi conocimiento sobre estos temas. Ok, listo, bienvenido. María Clara, háblame de ti o háblanos de ti. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy María Clara Lopera, soy estudiante de la maestría en recursos hidráulicos y escogí la materia porque creo que me puede aportar bastante para la tesis. La tesis que estoy planteando es en la desembocadura del río Magdalena y es como un análisis de escenarios futuros y cómo influyen o cómo se manifiesta la intrusión salina en escenarios como de cambio climático futuro. Entonces, pues la intención de la materia es enfocarla, sí, pues en la mayor medida posible a eso, como a predecir el nivel del mar, el viento, el caudal, la precipitación en el futuro. Ok, María. María, esa foto de perfil, ¿tú eres nadadora profesional? Sí, yo soy deportista de alto rendimiento ya hace bastante. ¿Y en qué participas? ¿En qué? Yo practico natación con aletas. Hace unos 13 años soy parte de la selección Antioquia y de la selección Colombia. Ah, no, hermana. Yo también practico natación con aletas y soy parte de la selección de viejitos de la Nacional. Y me hago 2000 metros ahí nomás, listo. Ah, pero qué bueno que nadas ya. ¿Nadas con aletas? Sí, sí, claro, claro, me gusta mucho. Ay, no, Sí, excelente. Qué sí, bueno. sí, es bacano, es entretenido. Ok, bienvenidos, bienvenidas. Vamos entonces a trabajar. Ok, María, ¿qué experiencia tienes con Machine Learning? Muy poca, muy poca. De hecho, es una de las motivaciones para coger la materia, porque mi asesora de tesis, que es la profesora Yulei Cardona, me vendió mucho como de la idea de implementar eso para la primera parte de la tesis. Ok, listo. Bien, vamos a hacer un repaso de Machine Learning. Eso será lo primero que hagamos. Voy a hacer el repaso porque necesito como que todos lleguemos al mismo lenguaje. Si no llegamos al mismo lenguaje, esto se nos vuelve un verdadero lío. Entonces, me van a perdonar los estudiantes míos del semestre pasado, pero voy a hacer un repaso así rápido que me permita llegar a lo que realmente necesitamos de este asunto. Listo. Bien. Entonces, activo mi lápiz y vamos a empezar con esto, desde acá. La forma más fácil de ver una red neuronal es la siguiente. Vas a tener un sesgo, que es un valor de entrada que uno pone. Ese sesgo va a tener un peso. Generalmente los sesgos se inicializan a 1. Listo. Eso es por costumbre, es por cariño, es porque lo hacemos siempre de esa manera. Y vamos a tener unos vectores de entrada. Esto en esta bolita realmente es un vector columna o estos serían unos valores en un vector columna que son las entradas de ese sistema. Entonces lo que tenemos es que estas entradas tienen un peso W sub 1 y esas son las que denominamos señales de entrada. ¿Qué va a ocurrir? Que hay una suma, ¿cierto? Tanto del sesgo como de los pesos y esto me va a dar una función f de z que me va a producir un valor que es el y que uno predice
como tal. Listo. Eso se ve así muy fácil, se ve sencillito, pero estoy hablando del modelo de red neuronal de 1950. Es decir, estoy hablando de un modelo de red neuronal muy, muy antiguo. Compliquemos un poco el asunto. Profe, ¿y qué tal si en lugar de tener una entrada tienes m entradas? X1, X2, X3, XM, y cada una de ellas tiene un peso W1, W2, W3, WM, y siempre voy a tener un umbral o sesgo como entrada. Entonces, ¿cómo es f de z? De un lado, z será la suma de igual 1 hasta m, porque son m entradas, de una función que es los pesos con las entradas más el sesgo. Y entonces y va a ser una función dada por f de z. Profe, ¿y qué es f? O sea, f, ¿qué viene siendo en este cuento? Porque ¿cómo así que yo lo que sé aquí o lo que veo aquí es que tú coges z y lo pones aquí? Pero f, ¿qué es? Resulta que todo esto hay que pasarlo por una función de activación y hay muchas funciones de activación en las redes neuronales. Entonces, por eso, f significa la función de activación aplicada a z. Me explico. Z viene aquí. Z es esa suma ponderada. Pero aquí tengo que aplicar f de z y entonces lo que obtengo es que el valor que voy a predecir es igual a la función de activación de z. Bueno, ¿y cómo sigue esto? De una manera muy simple. Ya estamos aquí diciendo que este y es igual a f de z. Pero, profe, ¿cómo hace la red neuronal para aprender? Hasta ahí lo único que veo son entradas y salidas. Esto se llama una red neuronal de forward. Forward significa que los valores que entran van a salir. Pero yo debo calcular dos cosas. Resulta que yo tengo un valor y un valor y con un gorrito. Estos son los valores reales del dataset que tengo o de los datos que tengo. Pero y gorro, y, es el valor que predice la red neuronal. Esto es lo que predice la red neuronal en cada caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Que poseemos problemas. Hay que utilizar una función de pérdida que vaya entrenando la red de manera tal que cada vez yo logre que este valor que tengo aquí, que predije con la red neuronal, sea igual a este valor o lo más similar posible. Entonces aquí debo empezar a utilizar unas funciones de pérdida. Las funciones de pérdida son de muchos tipos y dependen de los problemas. Profe, acabas de complicar el asunto. ¿Por qué? Porque resulta que me hablas de funciones de activación y me hablas de funciones de pérdida. Y entonces aquí ya enredamos el asunto, porque, profe, ¿y cuáles son las benditas funciones de activación y cuáles son las benditas funciones de pérdida? Hay muchas funciones de activación, hay muchas funciones de pérdida, dependiendo del problema. Y seguimos. Resulta que yo tengo los valores y que le di al sistema y tengo los valores que esto predice, ¿cierto? Estos valores que esto predice. Y entonces, profe, ¿cómo hago para que en realidad la red neuronal aprenda? Entonces tengo que hacer una cosa. Hasta el momento iba así, iba en un feed forward. Pero resulta que hay un algoritmo que se inventó en 1982, aunque se conocía de Cauchy hace más de un siglo y medio, que es
la actualización de pesos y la actualización de sesgos. Entonces, aquí lo que significa esto es que para que la red neuronal pueda aprender bien estos primeros pesos, debo actualizarlos. Todos estos pesos los debo actualizar. Si yo no actualizo estos pesos, entonces la red neuronal nunca va a aprender. Y también tengo que actualizar los sesgos. Entonces, ¿esto cómo se hace? Con un algoritmo que se llama el descenso del gradiente, y ese algoritmo me dice, vea, realmente los pesos se deben actualizar o son proporcionales a un factor, que es el factor, la tasa de aprendizaje por la derivada parcial con respecto a la función de pérdida con respecto a cada uno de los pesos. Y entonces aquí ya empecé a complicar el asunto porque este fue el éxito de las redes neuronales en el año 1982. Aquí me falta una parte del cuento, y es que faltan los sesgos. Entonces uno puede ver una red neuronal como un sistema que va acá y un sistema donde vuelvo acá, hago retropropagación, es decir, actualizo pesos y actualizo sesgos y regreso de nuevo acá, hasta que la red queda entrenada para ser capaz de predecir los nuevos valores que yo le dé a ella. Entonces aquí ya completo el asunto, ya tengo que hacer un entrenamiento por retropropagación donde simplemente actualizo los pesos, actualizo los sesgos, y lo que empiezo a obtener es que la red va a empezar a aprender. Y va haciéndolo de una manera que a veces uno logra que aprenda, a veces uno logra que memorice, o a veces uno la sobreajusta. Es decir, no siempre las redes neuronales aprenden. Las redes neuronales pueden hacer cualquier cosa, como enloquecerse también, y como no ser capaz de realizar la tarea que uno necesita. Entonces aquí lo que doy a entender es esta parte. Profe, ¿qué tan complicado es el asunto? Bastante. ¿En qué sentido? En que todo esto son cantidades vectoriales, vectores columna y matrices. Y entonces, por ejemplo, esta es la función de activación, sigma. Esta es la misma suma que ustedes tenían ahora, y estos son los sesgos. Pero, profe, ¿por qué me complicas el asunto? Por una razón muy sencilla. Porque cada una de estas entradas, A1, A super 1, 1, A super 1, 2, A super 1, M, va a ser igual a una función de activación por realmente una matriz que luego multiplica un vector columna y que luego suma una matriz. Entonces aquí es donde vienen las GPUs. Esto no es fácil de hacer en una CPU, es muy costoso computacionalmente, y entonces aquí ya vamos a ver esto. A super 1 es un vector columna de entradas que vienen a ser las mismas X que tenía. Esto será una matriz de pesos, una matriz de valores iniciales y una matriz de sesgos iniciales. Listo. Entonces se complicó el asunto un poco más en este curso. Profe, ¿y de dónde viene eso? ¿Por qué surge? Bueno, surge de una neurona biológica. Sencillamente, por allá en los años 50, a alguien se le ocurrió que podía imitar la inteligencia del cerebro, el comportamiento del cerebro. Ramón y Cajal, un español, logró trabajar mucho dilucidando cómo eran las neuronas del cerebro. Él se ganó el premio Nobel. Y entonces se encontró que uno lo que podía hacer para modelar una neurona era tener unas características que son los vectores de entrada X1, X2, XM, un vector fila de pesos o columna, y hacer una predicción que es la suma ponderada que yo les acabé de dar, y entonces aquí tengo Y igual a F de Z. Es decir, una neurona artificial lo que hace es copiar el modelo de lo que es una neurona
del comportamiento de una neurona como tal. ¿Qué tiene esto? Lo mismo que les mostré: entradas, pesos, sesgo y una suma ponderada y la función de activación y el y aquí faltaría una parte, aquí falta la función de pérdida, L, y falta, si uno está entrenando el sistema, pues empezar a calcular con el descenso del gradiente todo esto. En un primer curso de Machine Learning uno debería aprender esto. Para este curso, pues, yo estoy haciendo este repaso, no voy a complicarlo demasiado para que ustedes como que entiendan el asunto. Profe, ¿y qué son las funciones de activación? Pues bueno, las funciones de activación son las que me permiten decir si una neurona se queda en un estado cero, se activa o no se activa. Y hay muchas funciones de activación de diferentes maneras. Ahora, profe, ¿qué pasa con el sesgo? ¿Por qué el sesgo es importante? Observen que el sesgo aquí, si B es igual a 0, entonces esto pasa por este punto. Si B es mayor que 0, entonces esto pasa por estos dos puntos. Si B es menor que 0, pasa por estos dos puntos. Esto es como una recta, esto es la ecuación de una recta, WX más B. Si B es igual a 0, pero los pesos son menores que 0, entonces la recta se inclina en el otro sentido y así sucesivamente. ¿Por qué es importante el sesgo? Porque ayuda a que la función de activación logre activar o desactivar la neurona. Esa es la razón de esto. Ahora, ¿cómo es que aprende una neurona? Ya les enseñé cómo es. Calculas la función de pérdida, qué tan alejado está el valor real del valor que predice la neurona, haces un backward o un retorno, regresas y vuelves y haces esto. Entonces esto es un ciclo que es un ciclo que uno define y se llama el ciclo de las épocas. ¿Qué aprende una red neuronal? Aprende los parámetros de la red. ¿Cuáles son los parámetros? Los pesos y los sesgos. ¿Cómo aprende? Ajustando los parámetros y guiándose por el algoritmo del descenso del gradiente de la función de pérdida. Aquí está una de las partes más importantes de la inteligencia artificial. ¿Qué es una época? Es un ir y venir, es decir, es un pasar los datos de aquí a acá, pero también retornar y volver a pasarlos. ¿Qué tarea puede hacer una red neuronal? Entonces, generalmente tareas de predicción, como regresión, clasificación, pero ya tenemos redes neuronales que manejan secuencias y que son generativas como tal, o que pueden hacer IA generativa. El perceptrón simple, que es la neurona más elemental, artificial, puede hacer regresiones lineales, clasificaciones binarias, etcétera, etcétera, y aquí estoy repasando el curso que tengo. Entonces, profe, ¿cómo así que las redes cuando nacieron fue para hacer predicciones? Sí, lo que acaba de decir nuestra señorita nadadora. Yo quiero predecir qué pasa con el río Magdalena o qué pasará con la lluvia, con el cambio climático en determinada zona. Entonces, si quiero hacer predicciones, pues tengo que hacer o clasificación, y la clasificación puede ser de dos tipos: binaria o de múltiples clases, y las clasificaciones me permiten dividir el conjunto en dos partes. Esta parte, o aquí este conjunto, en estas tres partes. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y hay clasificaciones que son lineales y hay clasificaciones que son no lineales, como esta que estamos viendo acá, ¿cierto? Ahí hice mal esta recta, en fin, eso me lo perdonan ustedes. Bueno, profe, y entonces, ¿cómo se entrena la red? Ya les enseñé que la clave está en el algoritmo del descenso del gradiente. Ahí hay mucha tela por cortar, eso es parte del primer curso de Machine Learning que yo dicté, así que los que no me entiendan muy bien esto, pues sí van a tener que pegarse como una chapuceada por ahí, por videos o
cosas interesantes que les ayuden a explicar un poquito esto. Bueno, esta diapositiva ya es importante porque esta me muestra cómo es que actualizo los pesos basándome en el peso anterior menos la derivada menos menos la derivada de la función de pérdida con respecto a los pesos. Esta B también va a hacer este tipo de cosas. Enseguida, en la segunda parte de la clase, van a darse cuenta que esto tiene muchas dificultades y que se han inventado técnicas para lograr que el descenso del gradiente no desaparezca. Bueno, se puede calcular que en una regresión lineal, cuando utilizo como función de pérdida una MSE, entonces uno esta fórmula la puede calcular de esta manera. No es difícil, no lo voy a hacer en clase, se hizo en el curso pasado, pero no se asusten, pues no es algo que necesiten hacer a mano, ¿cierto? Aquí lo que necesito es que entiendan los conceptos importantes. ¿Por qué aprendí una red neuronal? Porque logra encontrar los pesos y los sesgos adecuados. ¿Y cómo los encuentra? A través del descenso del gradiente. ¿Y el descenso del gradiente de qué depende? De la función de pérdida. Bueno, eso es todo un cuento muy bonito ahí. Esto es un cálculo que no lo voy a mostrar ahí, no sé por qué lo puse en esta clase, pero sí quiero decirles lo siguiente. Siempre que se hace un descenso del gradiente, se busca el mínimo global. Siempre se busca el mínimo global. Resulta que no siempre se encuentra. No siempre se encuentra. Uno a veces se queda trancado en un mínimo local o uno tiene que hacer técnicas para que si se quedó en un mínimo local, uno pueda volver a lograr que la red neuronal arranque de nuevo. Listo. Entonces hoy lo que tenemos son máquinas poderosas que nos permiten hacer estos cálculos en matrices muy, muy grandes, matrices gigantes, y nos permiten llegar al resultado que necesitamos como tal. Bueno, esto lo puse aquí. Esto sí vale la pena que lo explique ahorita un poquito. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que todo se me olvidó? A esta parte. Sí la puedo explicar enseguida en un minutico como para darles más contexto y empezar ya la clase como la necesito que arranque la clase. Listo. Bien, 5:25, a las 5:31 nos vemos aquí. Estos se llaman pomodoros. Los pomodoros yo los aplico para que descansen, tomen café, tomen tinto y nos veamos en 5 minutos, 7 minutos más o menos, 6, 7 minutos, a las 5:32 nos vemos. Tomen café y la clase pueda continuar bien. Listo, nos vemos enseguida. Gracias, profe. Ok.
Jóvenes, se acaban como rápido los descansos, ¿sí o no? Qué dicha que así se acabaran las clases. Ay, hombre. Así es la vida, ¿no? Bien, sigamos con esto. Eh, bueno, no sé, esto lo puse porque quería mostrar algo aquí interesante y es, cuando uno tiene unas clasificaciones binarias, las funciones de activación generalmente son de esta forma. Sigma de z, 1 sobre 1 más e a la menos z. Y aquí al final uno tiene una función de pérdida que se llama la binary cross entropy. Entonces lo que quiero mostrar es que en problemas de regresión, generalmente la función de pérdida es de un tipo, que es la MSE, ¿cierto? MSE, pero en problemas de clasificación binaria no se utiliza la MSE, sino la binary cross entropy. Para algunos puede ser mucha información, lo importante es entender que hay que seleccionar la función de activación y la función de pérdida de acuerdo al problema que uno tenga. O sea, no hay una fórmula mágica que te diga estas, no. Hay fórmulas mágicas como decir, bueno, binary cross entropy es una muy buena función de pérdida en clasificación binaria. ¿Por qué? Porque lo que tienes que obtener aquí es un 0 o un 1. Pero en otros tipos en otros problemas donde lo que tienes que obtener es una regresión, eso no te va a servir. Bien. Esa diapositiva ahí lo que muestra pues es esa parte y muestra que hay una fórmula. Esta fórmula no es tan difícil de deducir. Yo generalmente no me gasto el tiempo haciendo estas deducciones porque esto está muy dado en la literatura. Tiene esta forma, es simplemente hacer unas derivadas para encontrar esa fórmula. Entonces, claro, como esto se vuelve binary cross entropy, ocurre que esto también cambia. Es decir, el descenso del gradiente depende de la función de pérdida que tú utilices. Eso es importante. Bien, aquí es la deducción de dónde encuentro esa relación, muchos lo pueden seguir, en fin. Cuando la clasificación es de muchos elementos y tengo que encontrar peras, bananos, aguacates, limones, hasta P sub k, entonces la función de pérdida que utilizo no es la binary cross entropy, sino que utilizo una cosa que se llama la función softmax. Depende del problema, elijo la función de pérdida. Elegida la función de pérdida, debo hacer las derivadas, pero eso no se hace a mano, eso ya lo hacen los algoritmos de manera muy natural. Las librerías de Python, de NumPy, de todas esas librerías hacen todo ese tipo de cosas. Bueno, esta es la deducción de eso, yo no la voy a mostrar porque es parte como de lo que uno más o menos debería conocer. Pero bueno, aquí, jóvenes, uno tiene un vector de entrada y cuando ustedes dicen un vector de entrada puede ser una cosa gigante, un vector columna, ¿cierto? Ese vector columna va a tener aquí el valor -1, aquí tiene x1, aquí tiene x2, x3, hasta xm. Les tengo una pregunta. Observen que este vector de entrada se corresponde con cada una con cada una de esas bolitas amarillas que tengo ahí, digámosles bolitas amarillas. Díganme por qué.
Alguien que me diga por qué. Piensen en esto. Esta es la primera capa de entrada. ¿Qué pasa en la capa de entrada? ¿Quién es capaz de decirme? Van las features, profe. Sí, pero la pregunta, Lili, es, mira que estos son los features o las características y hay el mismo número de características, es el mismo número que hay aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es fácil. Realmente es fácil. En la capa de entrada, siempre el número de neuronas de entrada es igual al número de características que tengas. Listo. Eso va a ocurrir en todas en todas las neuronas, en todas las redes neuronales. Listo. O sea, cada característica va a tener una neurona que corresponde con esa característica. Si aquí hay 1000 características, aquí hay 1000 neuronas. Si aquí hay 50.000 características, aquí hay 50.000 neuronas. Listo. Eso es importante tenerlo en cuenta en la capa de entrada. Listo, ¿lo entendieron? Sí, profe, claro. Bien. Observen que aquí pongo un vector de pesos W super 1. W super 1, lo voy a señalar aquí. Cuando yo uso negrillas, esto es un vector columna o una matriz de pesos, puede ser. W super 1 significa que está W1, W2, W3, W4 hasta W sub M. Listo. Y eso me va a dar una entrada a otra capa de neuronas. Entonces aquí lo que estoy haciendo, mostrando esto así en líneas verdes, que ahora lo estoy poniendo en azul, es que generalmente uno puede tener muchas capas ocultas dentro de la red. Y entonces esta otra red neuronal con capas ocultas me va a dar otra matriz de pesos. Voy a obtener la salida, claramente función de activación, función de pérdida, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que queremos ilustrar es la parte de cómo uno puede tener capas ocultas de neuronas aquí. Esta red tiene un nombre, se llama la red feed forward. O sea, es una red que siempre va, los datos van hacia adelante, obviamente también ocurre el descenso del gradiente, obviamente se tiene que hacer todo eso para entrenar la red, porque las redes se entrenan. Después de entrenadas ya ellas sirven para lo que uno necesita. Y ahora sí voy a entrar en el tema de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Miren, resulta que queremos o tenemos una secuencia y la secuencia es la siguiente. En el tiempo 1, María Clara logró medir que la temperatura era, digamos, en el río Magdalena, en esa humedad tan fregada, 40 grados, ¿cierto? 40 grados. Pero en el tiempo 2, que es el día siguiente, ella midió 70, ¿cierto? Estoy poniendo cualquier número. En el tiempo 3, ella midió 25. Entonces, lo que María Clara quiere hacer en su vida es tener una red neuronal que le logre, manejar esta secuencia de datos. Una secuencia que empieza en un tiempo t, t igual 0, y que llega hasta un tiempo t gigante. Listo.
¿Cómo divide ya esa secuencia? Pues eso ya dependerá del experimento, de lo que ella esté haciendo. Pero entonces, aquí ella va a tener una secuencia o una serie de tiempo que va a estar dada por la subdivisión de los diferentes T. Entonces ella quiere conservar la información de esa secuencia. Resulta que ahí ya no sirve una red cualquiera, tiene que usar una red neuronal recurrente, una RRN. ¿Listo? O una, perdón, eso es una RNN, no es con doble R, es RNN. Una red neuronal recurrente. Profe, ¿y qué hacen las redes neuronales recurrentes? Las redes neuronales de este tipo logran hacer una cosa, y es que la salida que ellas tienen la guardan en memoria. Esta salida la guardan en memoria. Entonces son redes neuronales inventadas para manejar secuencias. ¿Qué pasa aquí, estimados jóvenes? Que las redes neuronales recurrentes tienen una retroalimentación, y ahora ya me moví a un mundo que es un mundo hermoso, un mundo por allá de los 90, 2000, 2016, y estas redes son diferentes a las feed-forward neural networks. En las feed-forward no hay esta opción. Ahora, ¿cómo se coge todo este cuadro y se lleva a una salida? Tienen la entrada en un tiempo x de t, tienes la red neuronal, esto lo que significa es que es una red neuronal recurrente. Esa señora es capaz de guardar información de la secuencia que tiene y te va a dar una salida que es un parámetro que será la entrada para la segunda y la tercera y la cuarta y la que sigue y la que sigue y la que sigue. Resulta que en este curso vamos a ver mucho de redes neuronales recurrentes. ¿Por qué? Es el tema que vamos a trabajar. Lo voy a explicar de manera diferente. En el tiempo t igual 1 se midió una variable, en el tiempo t igual 2 se midió otra variable, en el tiempo t igual 3 se midió otra variable, y entonces aquí ya armamos una secuencia para t igual a n. Estas son medidas diferentes, pero yo necesito que la red neuronal guarde toda la secuencia. Eso no se puede lograr con una red neuronal feed-forward, se logra con una red neuronal recurrente. Entonces, ¿qué pasa? Olvídense de esta parte de aquí hacia acá. O sea, solo van a mirar esta parte derecha, o sea, van a mirar de aquí hacia allá, para que puedan entender el concepto que quiero explicar. Lo que ocurre entonces es lo siguiente. Entra el vector de características x1 o el valor x1 y tengo un peso wx. Pero aquí, en lugar de inicializar un sesgo, como ve, utilizo h sub 0. En general, h sub 0 es igual a 0. H sub 0 se hace igual a 0. Eso también, profe, ¿por qué en las otras 1 y por qué en esta 0? Ah, así nos acostumbramos a hacer las cosas. Costumbre, ¿no? Mera costumbre. Entonces aquí, este cuadro gigante que hay aquí, realmente es toda una red neuronal completa que cumple con todos los parámetros y que es esa cosa gigante que yo mostré en alguna parte. Y entonces esta va a dar una salida y sub 1, pero voy a darle este valor h sub 1 de memoria a la siguiente capa. Y luego H2, H3, hasta que le doy H sub n. Es decir, aquí lo que hice fue una red neuronal que tiene memoria. ¿Dónde está la memoria? En los valores de H. Listo.
Y las salidas van a ser Y1, Y2, Y3, Y sub n. Pero enseguida, con la tarea que les voy a dejar, van a encontrar un poco más de explicación de matemáticamente esto cómo funciona. Lo que van a tener entonces es una entrada XY, o sea, X1, X2, X3, Xn, entonces X sub I, un peso W sub X, observen que este siempre es el mismo, una matriz de pesos W sub H y una matriz de pesos W sub Y que está acá. Y esto todo adentro, todo lo que hay entre verde y esos cuadritos son muchas capas para poder hacer una red neuronal recurrente. Estas redes son la base de lo que vamos a llamar los transformers o la IA generativa, sino que en las primeras clases tenemos que hablar de ellas porque si no, no van a entender nada. Esto es otra forma de verlo, pero no me voy a gastar mucho tiempo ahí en eso. Esta es otra forma de verlo. Capas recurrentes, así sucesivamente. Vamos a entrar un poquito más en eso a futuro. Y esta es la forma más curiosa. Aquí sí voy a explicar algo. Quiero que esta red neuronal aprenda esta frase. ¿Sí? Yesterday, they cubed the rope. ¿Sí? ¿Quién me dice qué significa eso? Díganme. Sean buenitos, buenitas. Ayer ellos cortaron la soga. Exactamente. Ayer ellos cortaron la soga. Yesterday they cut the rope. Entonces observen que yo tengo que codificar yesterday, they, cut, the y rope. De alguna manera esto lo tengo que dar en términos de números, como entrada a la red neuronal recurrente. Profe, ¿cómo se logra eso? Entonces aquí ya empezamos en materia, en lo que es este curso. Enseguida a los que apenas están empezando les daré un poquito de contexto. Entonces hay una primera capa que se llaman los embeddings. De esto voy a hablar bastante en este curso, los embeddings. Entonces esta primera capa lo que hace es darle contexto a la palabra. Eso es un embedding. ¿Listo? Entonces hay un proceso que se llama tokenización, crear tokens y crear embeddings. Y esto lo entenderán un poquito más cuando vean un par de videos que serán en parte la tarea que les voy a dejar para el fin de semana. La pregunta es, profe, ¿y cómo es un embedding y cómo es un token? ¿Qué son esas dos cosas? Listo, ya estamos entrando en materia en lo que va a ser este curso. Entonces, esto entra a una red neuronal recurrente, ¿cierto? Y esa red neuronal recurrente va a permitir que la frase quede guardada dentro de la red neuronal. Listo. Estoy hablando de la forma como hacíamos procesamiento natural del lenguaje hace unos 15 años. Entonces aquí esta salida de la red neuronal va a entrar a una red neuronal feed forward. O sea, esto es otra red neuronal, otra red neuronal, otra red neuronal, otra red neuronal y otra red neuronal. Entonces aquí esta red neuronal feed forward es capaz de clasificar, este es un adverbio, yesterday, ¿cierto? They es un pronombre. Could es el verbo en tiempo pasado. Este de es un determinador y este rope es un noun o un
¿Un sustantivo es qué es? Sí, creo que se llama así. Sí, señor. Exactamente. Entonces, observen que aquí hay unos procesos que son diferentes a los procesos del Machine Learning que la mayoría de la gente está viendo en la actualidad. Y por eso yo les estoy dictando este curso, porque quiero que lleguen a alta costura, quiero que lleguen a entender esto. Profe, ¿y qué hay por dentro de eso? Lo mismo, una capa de entrada X1, X2, X3, XN, unas redes neuronales ocultas. Estas son redes neuronales ocultas que las denominamos así, que hacen esa tarea, y una capa de salida. Entonces, claro, el éxito de las redes neuronales es que aprenden, se pueden poner muchas capas y con la capacidad de cómputo que tenemos podemos hacer maravillas y entrenarlas para tener inteligencia, una inteligencia que no necesariamente es la nuestra. Ese es el primer error que la gente tiene. La gente cree que la forma como nosotros somos inteligentes es igual a la forma en que las máquinas son inteligentes. Y eso es completamente falso, de toda falsedad, como diría un amigo. La inteligencia humana ni siquiera sabemos qué es. ¿Por qué? Porque los humanos solemos ser muy inteligentes en ciertos aspectos y muy estúpidos en otros, ¿cierto? O sea, nos comportamos como unos completos tontos en otros aspectos. Las máquinas aprenden a hacer tareas que son repetitivas, que son generativas, pero son un tipo de inteligencia completamente diferente, completamente distinto. Incluso estas inteligencias de las máquinas pueden ir mucho más allá que las inteligencias nuestras. O sea, esto puede ser mucho más extenso, mucho más grande que la inteligencia que pueda tener un ser humano. Listo. Eso es eso es ya filosófico, pero es importante que lo tengan en cuenta porque hay una discusión muy grande ahí y bueno, todos opinan al respecto. Ahora, otra cosa que sí es diferente y que pues nadie lo sabe es, ¿será que algún día estas cosas son capaces de tener conciencia? O sea, ¿será que algún día, entrenando nosotros eso, logramos que la red neuronal sepa que es una red neuronal, tenga conciencia y sea capaz de hacer cosas extrañas? Eso todavía no lo sabemos, listo. O todavía está por inventar. Bueno, yo esto lo había dictado en la clase pasada, pero voy a... Carajo, está 5:56. Bueno, vámonos hasta las 6. Este curso, ¿cómo va a ser, jóvenes? Este curso se va a ocupar de varias cosas. Unas entradas o prompts, unos modelos que hay aquí de inteligencia artificial generativa y la forma en que se generan estas cosas. ¿Qué es lo que vamos a entender en este curso? Vamos a entender cómo pasa esto. Pero también espero que logremos llegar a una forma de inteligencia artificial basada en agentes inteligentes. El agente inteligente tiene un modelo de razonamiento que uno le da y él es capaz de subdividir las tareas en tarea 1, tarea 2, tarea 3 y el cerebro del agente inteligente es un modelo que le permite usar herramientas, un modelo que le permite usar herramientas y un modelo que le permite usar herramientas. Esto es lo top level en IA en la actualidad. Y a eso vamos a gastarle un poquito de tiempo. ¿Cómo se llama eso, profe? Se llama inteligencia artificial basada en agentes, pero también mucha gente lo denomina
Agentic AI, inteligencia artificial de tipo agentic, ¿sí? Yo no sé mucho cuál es la diferencia, pero sí, pues mi tesis doctoral fue en agentes inteligentes y este tema me gusta mucho porque los LLM le dan mucha inteligencia a esto. Bueno, eh, ¿cuál es el beneficio de la inteligencia artificial basada en agentes? Pues de un lado, algo que ustedes no conocen y es que se toman decisiones autónomas, se incrementa la eficiencia, se pueden escalar muy fácil, es muy efectiva a nivel de costos, se adaptan muy fácil. Para el usuario es una experiencia muy, más rica y tienen una alta disponibilidad de esos agentes inteligentes, ¿cierto? Entonces, están orientados a resolver problemas. Esto ustedes no lo conocen, sé que ni siquiera lo han leído, porque la mayoría de la gente pues está todavía en esta partecita. Nosotros vamos a estar en esta partecita. Nosotros vamos a hacer inteligencia artificial generativa. O sea, mi curso va a ser de ese estilo. ¿Ok? Y ahí van a tener que aprender muchas cosas. Aquí hay unas diapositivas que expliqué la clase pasada, pero aquí entonces ya voy a resumir en 3 minutos antes del 1 minuto me queda. Profe, ¿qué libro vamos a seguir? Este libro. Vamos a aprender de LLMs y de IA generativa. El libro que vamos a seguir es el libro de Yaya Lamar y Martin Rothendorf. ¿Listo? Este es el texto guía de este curso. Todo este material tiene derechos de autor, listo, o sea, todo este material está protegido por copyright. Pero como nosotros lo usamos solo con fines educativos y en entornos de clase, estos señores permiten utilizar este libro en ese tipo de entornos, porque la idea es que ustedes van a hacer esto. El profesor sugiere la adquisición del texto. Una amiguita muy linda me escribió y me dijo, profe, no lo tenía, yo se lo mandé y escríbanle a ella, ¿cierto? ¿Esa amiga cómo es que llama? Liliana Parra, profe. Liliana Parra. Entonces, como el texto puede ser complicado para que lo consigan, entonces por favor pónganse en contacto con María Liliana, creen un grupo de WhatsApp, conversen entre ustedes, compártanse las cosas para que tengan todos este libro que, muchachos, es lo último en guaracha, como dicen por ahí. Es muy bello, muy bonito y van a entender cosas que en estos momentos mucha gente apenas está aterrizando. Nosotros vamos a hacer un curso teso. Vamos a hacer un curso de muy buen nivel. ¿Listo? Listo, Descanso profe. de 10 minutos, 6 de la tarde, 10 minutos, 6 y 10 nos vemos. Tomen café, descansen, relájense, contesten el celular, hagan otra cosa, entren en modo difuso. Listo. Nos vemos a las 6 y 10. Listo, profe, gracias. Bye, chao.
Bien. Tararán, tan, vamos a seguir con este curso. Espérense, yo les muestro el texto, el libro. Espérense que cometí un error. No, ya. No cometí un error. Bien. No sé si esto lo puedo mostrar aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Bien. Vamos a ver si puedo presentar otra cosa aquí. Tiene como muchas ventanas el profesor, ¿cierto? ¿O no? A ver, yo veo si lo encuentro. Discúlpenme, yo miro. Esto. Ya lo tengo aquí. Profe, ¿Qué hay? profe, ¿cómo es que no les vas a mostrar a los nuevos compañeros la forma pedagógica en la que nos mostraste lo, el descenso del gradiente con el ejemplo del manguito, profe? Es que soy muy mala leche hoy. Estoy Eso sí es prácticamente. lo máximo, profe. ¿Cómo desciende un mango de una montaña? Claro, Eh, profe. Sí, sabes que fui malvado. Fui Profe, porque malvado. la verdad, si el dibujo no sea su fuerte, profe, no entiende. Entiende No ahí, entiende. sí, cuándo se puede quedar incrustada y todo eso. Espérate, a ver, estoy buscando este bendito libro porque quiero mostrárselos a ustedes. Tururún, tun, tun. Sí, aquí está. Creo que es este. No, no es ese. Espérense, a ver, muchachos, si es que el profe tiene. Bueno, tengo abiertas muchas benditas ventanas. Listo. No me voy a preocupar por eso, me preocuparé por otra cosa. Entonces, de este libro vamos a trabajar de la siguiente manera. El capítulo 1 es el capítulo que debemos estudiar entre hoy y dentro de 8 días, es decir, en las próximas 2 semanas, este capítulo 1. En este capítulo vamos a comprender los LLMs, cómo es que funcionan los LLMs, de qué manera funcionan los LLMs. El capítulo 2 va a ser de tokens y embedding. ¿Se acuerdan que les puse un símbolo de pregunta como, carajo, ¿qué es un token y qué es un embedding? ¿Cómo es que funciona esto? Entonces lo vamos a ver en el capítulo 2. Y el capítulo 3 se va a ocupar de toda la parte de mirar dentro de los LLMs. Profe, ¿por qué vamos a trabajar con esto? Vamos a intentar responder la pregunta, ¿cómo es que estos LLMs trabajan? ¿Para qué sirven y de qué no sirven a nosotros? ¿Cierto? O sea, vamos a ver esto no desde la perspectiva de quien usa ChatGPT o Grok o DeepSeek, sino de quien quiere coger los LLMs y usarlos para su propio beneficio. Listo. Entonces, para la próxima clase, lo que debemos estudiar es lo siguiente. De un lado, quiero que miren el capítulo 1 del texto, una introducción a los LLMs, cómo es que funcionan. Yo ya les voy a dar un poquito más de eso, pero quiero que también miren el video número 1 del trabajo de clase. Me refiero a este video. Espérense, yo lo pongo. ¿Dónde tengo yo esto? Dios mío, y estoy. Programa del curso, más 1.6, video 1. El video 1 es el que quiero que vean. Yo ayer les puse como 7 videos u 8. El video 1 es de un mexicano que habla de modelos secuenciales. Ya les digo cuál es, se los voy a presentar. Me refiero a que lo que yo les expliqué hoy
de RRNs, este señor lo explica muy bien en el video número 1, que es modelos secuenciales y redes neuronales recurrentes. Entonces, por favor, para el lunes, nuestro trabajo consiste en ese video y la primera parte del primer capítulo, listo. Quien ya sea muy ducho y bueno, quiera avanzar, entonces el video número 2, que es la parte de embeddings, cómo es que funcionan los embeddings. Pero por ahora, el quiz de la próxima semana, porque tenemos un quiz el lunes, será sobre este video y sobre lo que vamos a acabar de ver del capítulo 1 en la parte siguiente. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señor. Muy bien, espero que eso quede muy claro. Ahora vamos a presentar entonces nuestra presentación. Lili, ¿tú les pasas el libro a los jóvenes para que lo miren? Yo iba a discutir ese primer capítulo, pero no se me da. Esto es un repaso de la primera clase. Muchos son nuevos, entonces, bueno. Profe, estamos hablando de unos modelos que se dividen en varias categorías. Modelos que son solo de codificación, modelos que son solo de codificación, modelos que son modelos de no transformers, es decir, los transformers son desde 2017 en adelante, y modelos que son de los dos tipos. Entonces, observen que aquí hay una ruptura en el año 2017 y esa ruptura la llaman atención. Atención. Y los modelos que son no transformers corresponden a este par de modelos. La bolsa de palabras y Word2Vect. Ok. Esto no es un modelo propiamente como tal. Pero de aquí en adelante la cosa sí se nos puso muy brava. ¿Por qué? Porque observen que empezaron a aparecer los GPT. Los GPT todos son Transformer, Transformer 2, Transformer 3, ChatGPT, ¿cierto? Todos esos con T son modelos basados en Transformers. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tratar de comprender en este curso es, bueno, ¿y qué es un Transformer? ¿Cómo es que funciona? Ahora, modelos que solo codifican, está el BERT, el DistilBERT y el Robert A. Todavía ustedes no entienden esto. Ni quiero que lo entiendan ya. Simplemente les estoy diciendo, profe, o les estoy diciendo, vamos a trabajar IA generativa, pero vamos con calma. Vamos con calma entendiendo el texto. ¿Qué pasa cuando uno tiene un LLM? Que uno puede tener tareas diferentes como embeddings, clasificación, etcétera, etcétera. Eso lo vi la clase pasada, pero lo pueden repasar en el texto guía. Y también en la clase pasada les hablé de una técnica que es importante, lo que se llamaba o se llama la bolsa de palabras. Cualquiera creería que esa técnica ya no se usa, pero es una técnica que sigue facilitando la vida. La idea es la siguiente. Vamos a tener dos secuencias de entrada, la secuencia 1 y la secuencia 2. Y queremos que el computador, que la red neuronal, que el sistema que está en la nube nos entienda y entienda el contexto. Entonces, ¿cómo se hace esto? La frase es, o la idea es dividir esto en espacios. Esto es un espacio, otro espacio, otro espacio, y así sucesivamente vamos a tener muchos espacios.
Listo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la bolsa lo que hace es mirar estas palabras repetidas y no repetirlas, ¿cierto? Esto no lo repetimos. Listo. Entonces, la forma como logramos que logramos poner esto en una bolsa de palabras es primero tokenizar las sentencias, tokenizarlas. O cualquier cosa, hay que tokenizarla. ¿Qué es el tokenized? Todavía estamos a un par de clases de entender la tokenización y los embeddings, que son muy, muy importantes. Fundamental, crear un vocabulario. Entonces, la bolsa de palabras lo que me permite es crear un vocabulario y ese vocabulario ese vocabulario va a guardar estas palabras: that, it's, a, cute, dog, my cat. Y esto va a ser el tamaño del vocabulario y los modelos actuales tienen un tamaño de vocabulario muy, muy, muy interesante, muy, muy grande, muy grande. Entonces, profe, creaste el vocabulario. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a ponerle valores binarios a ese vocabulario, ¿cierto? Entonces, a una les pongo 0, a otro les pongo 1. ¿Con qué criterio se les pone? Hay un criterio. Si está repetida, si es un pronombre, si es, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que vamos a lograr es representar vectorialmente estas palabras. ¿Listo? Bien. Profe, y hay otra forma distinta de uno representar mejor esas palabras en el sistema. Sí, hay una forma y se llaman los embeddings. Ya he comentado esa forma en mi clase. Entonces, ¿cómo son los embeddings? Ah, no, profe, es esto. Uno coge las palabras cat y cute. Esas palabras, por medio de un proceso que llamamos embeddings, las convertimos en vectores, y luego, usando una red neuronal como la que les mostré al inicio, nos preguntamos o le decimos a la red neuronal: hey, vení, ¿qué tan similares son estas palabras? Entonces el modelo predice: hombre, eso tiene una similaridad de 0.74%. Bueno, ¿y cómo calcula esa similaridad la red neuronal? Entonces aquí me devuelvo. Esta es la red neuronal clásica y esa red neuronal lo que me hace es calcular la similaridad entre dos palabras. ¿Ok? Pero debe haber una fórmula matemática que me ayude a hacer esto, a calcular esto, qué tan similares son las palabras. Por ahora no se las voy a decir, yo la dije en la clase pasada, pero la idea fundamental es coger, por ejemplo, la palabra cats, la palabra puppy, houses, apple, baby, y compararla con animal, newborn, human, plural y fruta. Entonces, bueno, por ejemplo, observen. Cuando yo le doy a la red neuronal fruta y le doy apple, la similaridad entre fruta y apple es una cosa muy grande, es de 0.89. Pero ¿cómo lo calcula, profe, la red? No se lo voy a decir todavía porque soy muy mala leche. Cuando cojo baby y human, entonces estas dos palabras tienen una similaridad de 0.87 para este caso. Pero hay una cosa curiosa, por ejemplo, newborn
con baby tiene una similaridad de 0.90. Papi con animal, 0.93. ¿Sí? Cats con animal, 0.91. Observen que todo esto son estadísticas que la red neuronal tiene que ir aprendiendo a hacer. O sea, la red neuronal tiene que ir aprendiendo a elaborar la similitud entre palabras. ¿Sí? ¿Cómo? Todavía no lo saben, pero si hay una cosa que la red neuronal tiene que hacer, construir un espacio de estados. Por ejemplo, en el espacio de estados o en el espacio latente, estas dos cosas son muy parecidas, building y houses. En el espacio de estados o latente, estas tres cosas son muy parecidas, cats, dog y puppy. En este espacio, apple y banana están muy cerca. Y en este espacio, estas dos están muy cerca. Entonces, uno podría elaborar una métrica. Uy, profe, la métrica aquí es esta distancia. Y la métrica aquí es esta distancia. Pero houses con Poppy tiene una distancia que es muy grande. Esta métrica de distancia es muy grande. O sea, esto de aquí a aquí es una distancia gigante. Entonces, las redes neuronales lo que aprenden son números, pero números en el espacio de estados. Ellas no piensan en términos de cats, dog, puppy, apple, banana. Ellas van ordenando esto en su espacio de estados de acuerdo a la similitud de las palabras. Pero, profe, ¿cómo es la similitud? ¿De qué manera se calcula? Se los voy a enseñar un poco después. Todavía no les enseñaré la similitud. Bien. Y para terminar mi clase de hoy, porque no me gustan las clases tan largas, vuelvo a lo que expliqué en la parte inicial. Las benditas redes neuronales recurrentes, ¿cierto? Entonces, de aquí que les quiero explicar esto. Resulta que uno tiene una capa de entrada con una input 0 y una input 1. Y aquí está estas H vienen de hidden. Hidden 0, hidden 1, hidden 2. Y aquí está la output 0 y la output 1. Entonces aquí lo que quiero darles a entender a ustedes es lo siguiente. Que la red neuronal tiene una entrada, una salida y tiene una capa oculta. ¿Cierto? Así funciona esto. Y como me interesa guardar el contexto, entonces voy a guardar el contexto sub 0, el contexto sub 1, el contexto sub 2. De manera tal que esta red tiene información del contexto del cual estoy hablando. Tengo la entrada, la capa oculta y la salida y el contexto. Y aquí, esta fue una de las primeras redes neuronales, que es la red de Hopfield, recurrente del año 2006. Entonces, uno puede guardar contexto o solamente de estos valores ocultos o puede guardar el contexto de las salidas, y eso es lo que hacen las redes neuronales recurrentes, guardar el contexto también de las salidas para que estos sistemas puedan aprender fácilmente a hacer procesamiento del lenguaje natural. Entonces, esta parte es bonita. Miren lo siguiente. Yo quiero usar una técnica de codificación muy viejita que se llama One Hot Vectors. Entonces, la letra B la pongo como un 1 aquí. Y los demás ceros. La letra A como un 1 aquí y los demás ceros. La letra N como un 1 aquí y los demás ceros. La letra S como un 1 aquí y los demás ceros. La letra E, un 1 aquí y los demás ceros. Y la letra D, un 1 aquí y los demás ceros. Esto es codificar usando One Hot Vectors. Entonces, ¿qué palabras puede uno armar teniendo estos vectores? Todo este conjunto de palabras. Ben, bit, san, ban, din, sen, ba, bueno, todas esas palabras las podemos armar con esa bolsa. Y aquí uno le puede dar de entrada, por ejemplo, la B
que dijimos que tenía un 1 aquí, observen que cada valor de estos corresponde a una neurona de entrada. Cada valor de estos corresponde a una neurona de entrada, cada valor a una neurona y así sucesivamente. Aquí están los hidden, las salidas de la red neuronal, aquí están las otras salidas y aquí está el contexto. Entonces, yo podría obtener a partir de eso la palabra A, que es lo que necesito. No se preocupen por aprender eso, lo van a ir aprendiendo a medida que avancemos en el curso. ¿Listo? Bueno, hay redes neuronales recurrentes de muchas maneras. Yo ya les dije, las recurrentes son aquellas que guardan el estado en memoria, estas. Y hay redes feed-forward que siempre van hacia adelante, ¿cierto? Se conectan todos con todos y van hacia adelante y van hacia adelante. Y esas redes pues no tienen ningún problema como tal. Hay redes que se llaman redes neuronales recurrentes que tienen capas y entonces como que esto, yo ya lo expliqué en una diapositiva anterior, significa todo esto que les había mostrado en la diapositiva viejita. Estas son las funciones de activación. Yo no sé, algunos simplemente entiéndanlas como funciones que permiten que las neuronas o se activen o no se activen de acuerdo a lo que quieran. Y estas son las arquitecturas de las redes neuronales recurrentes, 1 a 1, 1 a muchos, mucho a 1, muchos a muchos, o esta otra que es otra arquitectura muy similar a esta, que es muchos a muchos. Bueno, yo creo que con eso termina mi clase de hoy. Quiero preguntarle a María Clara. María, ¿cómo le fue? Profe, la verdad un poquito perdida. Esto es muy nuevo para mí. Y veo que el curso es bastante avanzado. ¿Tú qué estudiaste, María Clara? Ingeniería civil. Ingeniería civil. Ingeniería civil. A ver, ¿a quién más le costó entender esto? ¿Quién tuvo problemas? María, yo te diría una cosa. Y es, si le pones ánimo, eres capaz de sacarlo, ¿cierto? Pero no sé qué tan ocupada estés. Depende de lo ocupada que estés. ¿Qué consejo le daríamos? María, no, inténtelo, no sé. Pues ya es Profe, lo que pasa es que yo había cogido un curso con el profesor Edier, que es de Machine Learning, pero siento que es un poco mucho más básico, porque arranca literal como un recorderis de Python y eso. Pero ese curso lo cancelaron porque solamente se inscribieron como 2 estudiantes. Entonces, como buscando otras opciones, pues encontré este, pero sí siento que va muy adelante. ¿Viste quién es Edier? Yo tampoco he visto clase con él. ¿Pero de qué escuela es? De geociencias. Ah, Porque de hecho el curso es enfocado en geociencias. Entonces también como que se ajusta más a lo que yo estoy buscando. ya. No sé, ustedes muchachos, ¿qué consejo le dan a María Clara? Bueno, profe, yo me atrevo a decirle a María Clara que, y lo digo por experiencia, por mi curso, el curso de Machine Learning, yo soy administradora de base, y primero, siempre que puedas, vuelve a ver la clase del profe Alcides y toma notas. Yo soy muy amiga de las notas manuales, pues no sé, puede que de pronto ustedes más jóvenes que yo les guste usar otras cosas, pero me gustan mucho las